Los monstruos y la alteridad hacia una interpretación crítica del mito moderno del monstruo. El texto aborda el mito del monstruo, centrado en la relación entre el nosotros y el otro, una distinción fundamental en las sociedades humanas que ha estado presente en diversas disciplinas como la filosofía, psicología, sociología y antropología. La diferencia entre el sujeto y el otro se presenta como una cuestión problemática que sustenta la desigualdad y el malestar social. Esta diferencia, a menudo interpretada como parte de una estructura social natural, puede generar exclusión, violencia y conflicto, y es clave para entender la formación de identidades sociales. En las sociedades contemporáneas, las diferencias se manifiestan de manera más compleja y plural, abarcando aspectos como las distinciones entre clases sociales, géneros, edades, etnias y tipos de consumidores. Estas diferencias se convierten en nuevas formas de tribalismo, en algunos casos necesarias para el orden social, pero otras veces utilizadas políticamente para excluir a los otros o para subyugarlos. La monstruificación del otro se presenta como una forma de crear distinciones violentas e identidades excluyentes, tanto en sociedades no modernas como en las modernas y posmodernas. El objetivo principal del ensayo es analizar cómo la monstruosidad se utiliza en el ámbito mítico y político para afirmar estas diferencias y cómo el mito, como herramienta simbólica y narrativa, juega un rol central en la creación de estas identidades. El autor propone que la relación entre el nosotros y el otro está íntimamente vinculada a la creación mítica de los monstruos y que estos monstruos, lejos de ser simplemente elementos negativos o marginales, son componentes fundamentales de nuestra propia identidad. Reconocer los monstruos en nuestra sociedad es necesario para reconstruir una política inclusiva que valore la diferencia y la alteridad en lugar de eliminarla. El texto se enfoca también en la naturaleza del mito, que no solo es un relato, sino un proceso estructural que fundamenta las identidades culturales y sociales. Los mitos no solo describen, sino que también estructuran la realidad, actuando como una forma de conocimiento y como un sistema ético y moral. La mitología, al ser un discurso último, organiza las tensiones sociales y se convierte en un vehículo de poder y control, especialmente a través de la monstrificación del otro. El mito, entonces, no es solo una ficción o narración, sino una herramienta viva en la formación de la identidad colectiva y en la construcción de lo social. En resumen, el texto se adentra en cómo las diferencias sociales y culturales han sido históricamente mitificadas y cómo los monstruos, como figuras simbólicas, representan esas diferencias y son claves en la construcción de las identidades colectivas. Estas distinciones, aunque aparentemente naturales, están profundamente marcadas por estructuras de poder y exclusión que se reflejan en los mitos que se crean para justificar y perpetuar esas diferencias. El estudio de la monstruosidad y su relación con el mito y la política social ofrece una reflexión sobre cómo abordar y comprender la alteridad en la sociedad contemporánea desde una perspectiva ética y política inclusiva. Resumen amplio. El texto aborda cómo el mito y la mitología han sido interpretados en diferentes contextos sociales y culturales, especialmente en las culturas menos complejas y las sociedades modernas, con un enfoque en la figura del monstruo y su simbolismo. Crítica al concepto de primitivismo y visión cultural. Se rechaza la idea de primitivismo como una categoría anticuada y simplista en la antropología, adoptando en su lugar la perspectiva de que las culturas desarrollan diferentes capacidades, algunas de las cuales pueden estar más avanzadas en ciertas áreas, como la sensorialidad en la cultura occidental. Mito e historia en las culturas ágrafas. Lévi-Strauss plantea que en las culturas ágrafas, sin escritura, la mitología y la historia se confunden. En estas sociedades, la historia reemplaza a la mitología, pero ambas cumplen funciones similares. A diferencia de las sociedades modernas, donde el futuro es incierto, en estas culturas el futuro se percibe como fiel al presente y al pasado. El mito como elemento integrador en sociedades simples.
En las sociedades menos diferenciadas, el mito tiene una función integradora, funcionando como un sistema cerrado de ecologías mágicas que sancionan la realidad cotidiana. Estas culturas viven la realidad según la cosmovisión mítica, que influye en las prácticas rituales y en la relación con lo divino. La ecología mítica y la naturaleza. En las culturas no diferenciadas, no hay separación entre el mundo espiritual y el natural. Los seres de la naturaleza se perciben como míticos, y los elementos de la naturaleza son útiles o peligrosos dependiendo de su relación con la ecología mítica de la comunidad. El monstruo en la mitología. El monstruo es considerado un símbolo de lo desconocido o el caos, en oposición al héroe mítico. Ambos, el héroe y el monstruo, son fundamentales en las estructuras míticas, representando fuerzas que fundan y renuevan las comunidades. Desintegración y resemantización de la mitología en las sociedades modernas. En las sociedades modernas complejas, los mitos pierden su función integradora. Se fragmentan en narrativas dispersas que responden a intereses contingentes. Los mitos de la modernidad tienden a ser más pragmáticos y menos ideológicos, operando como pastiche o collage de mitos anteriores, diluyendo su sentido original y dejando espacio a un ciclo interminable de reinterpretaciones. El papel del monstruo en las sociedades contemporáneas. En la sociedad moderna, los mitos y el monstruo se han resemantizado a través de la literatura, el cine y los medios, con representaciones más ambiguas y humanizadas del monstruo. A pesar de esta humanización, el monstruo sigue siendo un símbolo de lo maligno, la destrucción y el caos, en oposición al héroe. La teogonía moderna y el papel del monstruo. Aunque los mitos en las sociedades modernas han perdido su capacidad de restaurar el orden social, continúan sirviendo como un medio para cuestionar las estructuras de poder y transformación social. El monstruo, lejos de ser solo un símbolo de lo maligno, también representa la diferencia y el desafío a las estructuras sociales rígidas, actuando como una figura que promueve la renovación a través de la confrontación con lo establecido. La función transformadora de los mitos. Los mitos no solo reproducen los miedos colectivos, sino que pueden ayudar a develarlos y transformarlos, sirviendo como una herramienta para la renovación social. El monstruo, al cuestionar el orden social y la violencia del héroe, puede restituir la diferencia y promover cambios estructurales dentro de la sociedad. Palabras clave. Primitivismo, diferencias culturales, capacidades desarrolladas, mitología, historia, sociedades ágrafas, teogonía, mito, ecología mágica, naturaleza mítica, monstruo, héroe, sociedades modernas, resemantización, pastiche, cambio social, simulacro, imágenes mentales, arquetipos, cultura contemporánea, teoría de la evolución de lenguas, transformación social. Resumen amplio. El texto aborda cómo los mitos antiguos sobre monstruos han sido transmitidos y transformados en la cultura occidental moderna, influyendo en la concepción de los monstruos en el presente. Se explora cómo estos mitos, que abarcan criaturas de la Grecia clásica, el cristianismo medieval y otras culturas, han sido reinterpretados y fusionados a lo largo del tiempo para crear una teogonía moderna que refleja miedos, valores y tensiones sociales de diferentes épocas. Temas principales. Orígenes griegos de los monstruos. La teogonía griega establece los primeros monstruos, que surgen de los dioses primigenios como los cíclopes y las gorgonas. Estos mitos estructuran el concepto de monstruo como una amenaza a la normalidad. El cambio en la representación del monstruo. Durante el Renacimiento y la Edad Media, el concepto de monstruo se sistematiza en los bestiarios, que incluyen criaturas tanto reales como imaginarias, y se asocia con vicios humanos o castigos divinos. El impacto del cristianismo. El cristianismo transformó muchos monstruos mitológicos en demonios, siguiendo la lógica de persecución y control de la alteridad. Los monstruos se convirtieron en símbolos del mal y la desviación del orden divino. El bestiario medieval.
Los bestiarios son compilaciones que agrupan criaturas mitológicas y reales, atribuyéndoles significados morales y simbólicos. Estas obras buscaban ordenar y clasificar el miedo, lo monstruoso y lo desconocido. La ecología mítica, los monstruos se inserta en un sistema mítico donde lo normal y lo monstruoso coexisten. Esto se refleja en las obras artísticas y literarias de la época, como las pinturas de Hieronymus Bosch, donde lo real y lo fantástico se entrelazan, creando una visión del mundo saturada de símbolos. Conclusión. El estudio del monstruo en la mitología occidental revela cómo las antiguas concepciones de lo monstruoso se han transformado y adaptado a lo largo de los siglos, fusionando elementos de diferentes tradiciones, griega, cristiana, medieval, etc., y reflejando la lucha contra lo extraño, lo transgresor y lo temido. Los monstruos no son solo seres aterradores, sino que encarnan valores morales, sociales y culturales, constituyendo una parte fundamental de la narrativa y el imaginario occidental. Resumen amplio. El texto analiza la evolución de los mitos sobre monstruos, demonios y brujas a lo largo de la historia, destacando su transformación y adaptación en la modernidad. Se mencionan los mitos clásicos de los cíclopes y las gorgonas, cuya explicación, según Wendt, se puede encontrar en la existencia de los antropoides, gorilas, chimpancés, orangutanes. Los cíclopes, inicialmente considerados monstruos de un solo ojo, se reinterpretan como seres con ojos redondos. Esta transformación refleja cómo el mito pierde su poder como relato mítico, al ser explicado de forma racional, dejando espacio para una nueva forma de monstruosidad, ya no estrictamente natural o espiritual, sino resultado de la ciencia y la irracionalidad. Los monstruos modernos, como el alien de la cultura contemporánea, son presentados como figuras globales y deshumanizadas, producto de una cultura que ha dejado atrás los mitos locales europeos. Estos monstruos se acercan a lo desconocido y lo inquietante, rompiendo con las viejas concepciones míticas que vinculaban a los monstruos con lo divino o lo espiritual. La modernidad y la posmodernidad, en cambio, individualizan al monstruo, dejándolo sin funciones míticas, pero siendo en sí mismo una función mítica, una representación de lo irracional y lo destructivo. Demonios y brujas son otros elementos fundamentales en la cultura mitológica, especialmente durante los periodos medieval y moderno. La construcción de la figura del demonio como el absoluto mal tiene sus raíces en las antiguas concepciones de espíritus y la magia popular, combinadas con las elaboraciones teológicas medievales, influenciadas por el dualismo, bien vs mal, y la lucha entre Dios y Satanás. Los demonios y las brujas fueron objeto de una fuerte persecución entre los siglos XIV y XVII, especialmente en Europa y las colonias, donde la monstruificación de las diferencias culturales y espirituales se tradujo en pogromos. El texto también describe el origen del demonio a partir de diversas tradiciones, como las divinidades paganas antiguas, por ejemplo, Hades, Bacó, Eros, que se transforman en símbolos del mal dentro del cristianismo. Esta figura también se vincula con el concepto griego de los demonios como espíritus de los muertos, con influencias en el mundo natural y humano, y con la figura de Satán del judaísmo, que inicialmente no era un enemigo de Dios sino un espía divino. En el cristianismo, Satanás se convierte en el enemigo de Dios, el ángel caído que representa el mal absoluto. A lo largo de los textos sagrados, especialmente en el Nuevo Testamento, la figura de Satanás es compleja, fluctuando entre una concepción plural, demonios, y singular, diablo. Se le describe como un ser que tienta y engaña, buscando alejar a los humanos del bien divino. El diablo es un ser caído que tiene el poder de pervertir a la humanidad, y su lucha con Dios y su inevitable derrota es un tema recurrente en la teogonía cristiana. La influencia de esta figura se extiende en la literatura medieval y moderna, como en la Divina Comedia de Dante y en El Paraíso Perdido de Milton, donde Satanás se presenta como un gigante y monstruoso. En la obra de Dante, Satanás tiene 3 cabezas y un poder destructivo absoluto, simbolizando el caos y la destrucción.
Estos relatos presentan a Satanás como el líder de una corte infernal y a los demonios como seres que actúan como corruptores de la humanidad, buscando la destrucción y el pecado. La figura de Satanás en la cultura moderna se ha asociado tanto con el mal como con la alteridad. Se presenta como un líder político del mal, que organiza un sistema colectivo de monstruos, es decir, un infierno ordenado que busca convertir a más seguidores. La teogonía cristiana convierte a Satanás en el oponente esencial, cuya existencia es crucial para la comprensión del bien y el mal. Finalmente, el texto explora la figura de Satanás en el contexto del gnosticismo y los movimientos satanistas contemporáneos, que ven en él una figura de liberación y negación de la tradición judeocristiana. Satanás se asocia con el paganismo y la alteridad negada, y es presentado como el símbolo de un orden social antiutópico. Resumen. El mito de la posesión demoníaca y la brujería se desarrolló principalmente en la Edad Media, consolidándose como un instrumento de control social y moral. En este contexto, la naturaleza y el cuerpo humano fueron vistos como vehículos de destrucción por el diablo, quien, a través de diversas manifestaciones, buscaba la corrupción espiritual de la humanidad. Este fenómeno se concretó en tres principales manifestaciones demoníacas. La posesión demoníaca, que implicaba la invasión espiritual del diablo o demonios en cuerpos humanos, animales, plantas u objetos, modificando su comportamiento y situación. El pacto con el diablo, asociado a la brujería y la práctica de magia oscura, que fue considerado como una herejía que conectaba a las brujas con el culto satánico, incluyendo prácticas sexuales con el diablo. La magia negra, asociada al uso de poderes sobrenaturales para dominar la naturaleza y obtener beneficios personales, en contraposición a la magia blanca, generalmente aceptada. Estas ideas fueron la base del miedo colectivo que, desde el siglo XIV hasta los siglos XVI y XVII, llevó a la persecución de brujas. Este fenómeno produjo numerosas víctimas, principalmente mujeres, que eran acusadas de prácticas demoníacas y que representaban conocimientos antiguos y populares sobre curas, hechizos y saberes ancestrales. La caza de brujas fue impulsada tanto por autoridades religiosas como civiles, creando un ambiente de miedo y control social. Aspectos clave del mito. El pacto con el diablo, la base legal del delito de brujería, vinculando la magia con el culto satánico. La magia negra, el uso de recursos para dominar la naturaleza, asociado a las brujas y su relación con el diablo. El aquelarre, reuniones secretas de brujas que simbolizaban la continuidad del pacto con el diablo. La capacidad de volar, elemento mítico de las brujas, relacionado con el desplazamiento rápido entre lugares, facilitando la realización de actos demoníacos. La metamorfosis, la creencia de que las brujas podían transformarse en animales, especialmente aquellos de color negro, asociados al diablo. El Malleus Maleficarum, un manual para la persecución de brujas, fue clave para la difusión del mito y las prácticas de persecución. A pesar de que la Iglesia inicialmente trató de limitar la influencia demoníaca a un ámbito de ilusión y debilidad espiritual, los tribunales civiles fueron más extremos, imponiendo castigos severos, incluidos los pactos satánicos y las penalizaciones capitales. La caza de brujas contribuyó a la transformación social y cultural, desplazando saberes tradicionales y abriendo paso al ascenso de la ciencia moderna, al mismo tiempo que deslegitimaba los conocimientos populares. La magia, asociada al demonio, fue progresivamente reemplazada por un enfoque más racional y científico, aunque algunos mitos perduraron en el imaginario colectivo hasta la actualidad, influenciando cultos como la Wicca. El texto trata sobre la evolución del concepto de monstruosidad a partir del ascenso de la racionalidad científica, destacando cómo el monstruo moderno refleja tanto un desvío de la razón como una transgresión moral. A lo largo del desarrollo de la humanidad, la monstruosidad ya no se explica como una desviación natural, sino como un fenómeno vinculado a la ciencia, la moral y la ética. La visión de lo monstruoso se desplaza de una concepción puramente física a una moral,
abordada principalmente desde las perspectivas de la patología y las fallas en la razón. El mito del vampiro es emblemático, originado en diversas culturas y vinculado con la transgresión de la vida y la muerte, la corrupción de la moralidad y el contagio. La figura del Goyim, derivada de las leyendas judías, también se muestra como una criatura creada artificialmente, que pone en cuestión los límites de la ética en la ciencia y la creación. Uno de los ejemplos más claros de esta transgresión científica es Frankenstein de Mary Shelley, que fusiona los miedos religiosos y científicos. El científico Víctor Frankenstein busca el secreto de la vida, transgrediendo las leyes de la naturaleza, lo que resulta en la creación de un ser monstruoso. A través de esta historia, Shelley aborda el tema de los horrores éticos y existenciales de manipular los límites entre vida y muerte, entre lo natural y lo artificial. Principales figuras destacadas. Vampiro, el muerto viviente, que transgrede normas morales y naturales. Goyim, el ser creado a partir de materia preexistente, ejemplificado en el mito y en la figura de Frankenstein. Científico loco, la figura del sabio que, al sobrepasar los límites del conocimiento, da origen a seres monstruosos como resultado de una ruptura moral y científica. La narración de Frankenstein muestra cómo el conocimiento científico, despojado de ética, puede crear monstruos. El científico loco de la obra representa la caída de la razón cuando se desvía hacia un deseo de poder absoluto sobre la naturaleza, creando una segunda naturaleza artificial y antihumana. Conclusión, el concepto moderno de monstruosidad refleja la ruptura entre la moral, la ética y la ciencia. Los monstruos contemporáneos, como el vampiro, el Goyim y el científico loco, representan manifestaciones de fallos en el control racional, en el orden natural y en los principios morales que guían a la humanidad. El texto analiza diversas representaciones literarias del monstruo en la literatura occidental, particularmente en el contexto de la modernidad, la ciencia y la construcción de la alteridad en la sociedad. Aquí está un resumen amplio con las palabras clave extraídas. Creación y ciencia. Se discute como la figura del creador, como un mecánico o científico loco, a través de personajes como Víctor Frankenstein y Henry Jacob, ilustra la ciencia moderna y sus implicaciones éticas y filosóficas. La criatura de Frankenstein y el personaje de Jekyll reflejan la peligrosidad de la ciencia cuando se desconoce su ética y sus límites, como el deseo incontrolado de conocimiento. Alteridad y monstruo. Los monstruos, en muchas de estas obras, representan la alteridad rechazada, un otro que no es reconocido como humano debido a su deformidad o comportamiento. La diferencia se convierte en la causa de la violencia y la exclusión social. Ejemplos clave incluyen el monstruo de Frankenstein, que busca reconocimiento humano pero es atacado debido a su apariencia, y MRID, que es la manifestación de la dualidad moral de Dr. Jekyll. Violencia y exclusión. El monstruo es a menudo el producto de la falta de reconocimiento y la violencia generada por el miedo a lo diferente. La exclusión de la criatura o la dualidad interna, como en Jekyll y Hyde, refleja una crisis de identidad en el sujeto moderno, atrapado entre la racionalidad y la irracionalidad. La violencia y el ostracismo son consecuencias de esta alteridad, que se da en la relación con otros y con uno mismo. Mito del científico loco. La figura del científico loco, representada por Víctor Frankenstein o Dr. Jekyll, simboliza el uso irresponsable de la ciencia y el conocimiento. Se asocia a la pérdida de control y a la creación de seres monstruosos, lo cual es un tema recurrente en la literatura moderna. Estos personajes simbolizan el peligro de la alienación y la ruptura con lo moral. El monstruo en la literatura y cultura, desde los primeros monstruos de la literatura gótica como Frankenstein y Jekyll y Hyde, los monstruos se expanden a través de otros géneros literarios y culturales. En Edgar Allan Poe, el monstruo es la alteridad interna que se enfrenta a la racionalidad, mientras que en H.P. Lovecraft, los monstruos son entidades cósmicas y primordiales que representan el caos y la inestabilidad ontológica del mundo. Teoría de la alteridad.
La literatura de monstruos refleja una tensión constante entre la identidad y la alteridad. A través de estos personajes, se critica la construcción social de la identidad humana, que se afirma en relación con lo diferente. La alteridad, representada en los monstruos, es una crítica a la modernidad, sus contradicciones y su rechazo a lo distinto. El monstruo como metáfora del mal, en obras como Frankenstein y Jekyll y Hyde, la monstruosidad se asocia con el mal, pero también con la imposibilidad de reconciliarse con la alteridad. En Frankenstein, el monstruo no solo es un ser rechazado por su apariencia, sino también una metáfora de la alienación del individuo moderno. La tragedia del monstruo, tanto en Frankenstein como en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el monstruo es el resultado de la contradicción entre la humanidad y su rechazo, y el sujeto se ve forzado a una existencia de sufrimiento y soledad. La imposibilidad de ser reconocido como humano es la tragedia de estas criaturas. Monstruos y dualidad. En Jekyll y Hyde, la monstruosidad no es solo física, sino también moral y psicológica, reflejando la dualidad interna del ser humano. Este tema se extiende a través de varias culturas, en donde los monstruos simbolizan la irracionalidad y la lucha interna contra la represión de lo monstruoso. Este análisis subraya cómo la literatura del monstruo ilustra las tensiones entre la identidad, la alteridad y el poder, desafiando las categorías y certezas de la modernidad. Este texto aborda el concepto de monstruosidad en la literatura contemporánea, especialmente en el contexto del horror y su relación con la alteridad, el miedo existencial y los procesos de alienación. A continuación se presenta un resumen amplio junto con las palabras clave extraídas. Resumen. La mismidad y la alteridad. El texto comienza explorando la dualidad entre el sujeto y lo otro, siendo la alteridad vista como algo ajeno, amorfo y potencialmente destructivo para el sujeto. Esta alteridad genera una contaminación de la identidad, lo que produce una sensación de temor existencial y cultural. Los héroes y antihéroes en la literatura de horror actúan como vigías que protegen la mismidad del sujeto frente a esta alteridad. Este miedo está relacionado tanto con lo cósmico como con lo cultural, y se extiende a las normas sociales que definen al sujeto y lo protegen de lo desconocido. La literatura de horror y su evolución se describe como la literatura de horror crece principalmente en el lado oeste del Atlántico, dividiéndose en horror puro, con monstruos y fantasmas, y misterio policial, enfocada en horrores humanos y psicológicos. Autores como Stephen King y Patricia Highsmith heredan muchos de los elementos del horror popular. En obras como Carrie de King, el horror no es solo sobrenatural, sino también social y moral, donde el monstruo emerge de la sociedad que marginaliza y reprime al individuo. El horror en Stephen King, en Carrie, el monstruo no es la protagonista, sino la sociedad que la oprime y margina. Carrie, una joven con poderes telequinéticos, desencadena una catástrofe debido a la presión social y familiar. El simbolismo de la sangre, en particular la primera menstruación de Carrie y el ataque con sangre, refuerza el tema de la monstruosidad derivada de la alteridad social. El monstruo en la literatura europea. En Europa, aunque la literatura de monstruos se ralentiza después de los clásicos como Drácula y Frankenstein, sigue existiendo en obras como El Orla de Guy de Maupassant, donde lo monstruoso se presenta de forma psicológica y existe como un ser invisible que corrompe la mente del protagonista. La paranoia y la locura son centrales en este tipo de relatos, donde el sujeto se enfrenta a una alteridad irracional que desafía la lógica. El monstruo en Franz Kafka. En la Metamorfosis de Kafka, la monstruosidad se presenta como una transformación existencial, donde Gregorio Samsa se convierte en un insecto, reflejando su alienación y la opresión de su entorno familiar y social. La monstruosidad aquí no es solo física, sino también existencial, y la descomposición del protagonista está relacionada con su proceso de reclusión y deshumanización por parte de su familia. La obra muestra cómo la familia, al igual que la sociedad, rechaza al monstruo como algo ajeno y condena la diferencia.
Tipología de monstruos. Finalmente, el texto presenta una clasificación de los monstruos en la teogonía moderna, donde se describen diferentes tipos de monstruosidad, tales como humanos, psicópatas, asesinos, brujas, científicos, locos, etc. Físicos, deformes, mutantes, clones, transgénicos, etc. Muertos, zombies, vampiros, seres poseídos, etc. Máquinas, robots, computadoras, cyborgs, alienígenas. Espíritus, demonios, fantasmas, espectros. Este análisis vincula el miedo profundo, la alienación y la transformación del sujeto con las estructuras sociales y culturales que producen monstruosidad, tanto literal como metafóricamente. Resumen amplio: reinado de las imágenes, aliens, caníbales y asesinos por naturaleza. El texto aborda cómo el cine, el cómic y la literatura de terror, desde sus orígenes en Europa y más notablemente en Estados Unidos, se han caracterizado por una fascinación por los monstruos, figuras que encarnan el miedo y la alteridad. Estos relatos se han desarrollado en un ambiente de violencia, enfrentando a héroes con diversas bestias y monstruos, y cuestionando las dicotomías tradicionales entre el bien y el mal. A través de diversas etapas y géneros, desde los cómics clásicos hasta el cine de terror de los años 30 y el cine de ciencia ficción y horror de los años 50 en adelante, el miedo a lo monstruoso ha sido representado como una forma de lo oscuro. Los monstruos en estos relatos pueden ser aliens, caníbales o asesinos, pero siempre están asociados con el cuestionamiento de la identidad y la diferencia. El cine de terror de esa época se distanció de los mitos heroicos y románticos, enfocándose en la fealdad y el horror, donde las leyes de Hollywood se invertían, y las bellas historias de amor se convertían en relatos oscuros y grotescos. En particular, el texto examina cómo en muchos relatos contemporáneos, como las sagas de Alien o Especies, los monstruos son presentados como una forma de alteridad que no puede ser comprendida, siendo la violencia la única solución posible para enfrentarla. La trama de Marcianos al ataque y el Día de la Independencia ejemplifican esta visión de la alteridad como una amenaza que debe ser destruida sin posibilidad de entendimiento o negociación. El autor también señala cómo el cine y el cómic estadounidense, dominantes en el mercado global, tienden a enfatizar la mismidad representada por el American Way of Life, mientras que los monstruos, como el alien, el caníbal o el asesino en serie, ocupan el papel de antagonistas. Estos monstruos simbolizan lo otro, lo que es ajeno y diferente, y a menudo se nos presentan como antagonistas de la humanidad, seres cuya existencia y motivaciones escapan a la comprensión humana. Tres figuras representativas de estos monstruos son exploradas en el texto. El alien extraterrestre representa la otredad exterior, un ser que está completamente fuera de nuestra comprensión y comunicación. En la saga Alien, el monstruo es un parásito que necesita a los humanos para reproducirse, matando a su anfitrión en el proceso. La saga explora la naturaleza irracional del alienígena y su relación con los humanos, siendo incapaz de comunicarse más allá de la violencia. El ciclo narrativo se basa en el temor irracional al alienígena como una amenaza absoluta y monstruosa. El caníbal, Hannibal Lecter, el personaje central de las novelas de Thomas Harris, encarna el monstruo moderno, un ser extremadamente culto, inteligente y racional, pero cuyo comportamiento es profundamente inhumano debido a su naturaleza caníbal. La monstruosidad de Lecter no reside solo en sus crímenes, sino en su capacidad para racionalizarlos, lo que lo convierte en una figura de terror intelectual. Su falta de culpa y su habilidad para justificar su violencia reflejan una perversión de la moralidad y una monstruosidad racional en contraste con los asesinos tradicionales. El asesino en serie es descrito como una figura de la posmodernidad que, a diferencia de los monstruos tradicionales, no está motivado por un deseo irracional o monstruoso, sino por una lógica interna que justifica sus actos.
En películas como El silencio de los corderos y Asesinos por naturaleza, se presenta a estos personajes como seres racionales cuyas motivaciones son incomprensibles para la mayoría de las personas, pero que siguen una estructura lógica en sus crímenes. Esta racionalidad los convierte en un tipo de monstruo que representa la ruptura del orden social y psicológico. El texto también reflexiona sobre cómo, a través de estos monstruos, el cine y el cómic exploran la imposibilidad de encontrar un punto de encuentro entre lo humano y lo otro. La comunicación, si existe, es fragmentaria y violenta, y la única solución es la destrucción del otro para preservar la mismidad. Esta narrativa refleja, según el autor, las tensiones culturales, políticas y militares de Estados Unidos y su concepción imperialista del mundo, donde el monstruo siempre representa una amenaza que debe ser erradicada. Resumen amplio con palabras clave. El asesino racional, en novelas como Perfume de Susskind 1998 y El coleccionista de huesos de Diver 1997, el asesino en serie actúa de manera racional, motivado por la creación o réplica de algo, como el perfume perfecto o el comportamiento de otros asesinos. La policía en estas historias realiza una tarea interpretativa, hermenéutica, reconstruyendo los signos y huellas dejadas por los criminales, lo que incluye comprender las estructuras psicológicas y emocionales de los asesinos. Métodos policiales. A lo largo de la historia del cine y la criminología, las metodologías racionalistas decimonónicas, como las utilizadas en El doble asesinato de la calle Morgue y en las obras de Sherlock Holmes, han dado paso a un enfoque más intuitivo y empático, en el que el detective debe comprender tanto las cadenas racionales que vinculan las evidencias como las motivaciones psicológicas del criminal, llegando a pensar y sentir como él. El monstruo de la alteridad. Los asesinos en serie, aunque humanos, son vistos como otros dentro de la sociedad. Esta alteridad se resuelve parcialmente al percibir al asesino como un semejante, un ser distorsionado psicológicamente, lo que lleva a la persecución y captura. El dinosaurio como símbolo cultural. El dinosaurio se ha transformado en un icono cultural omnipresente, representando no solo un ser prehistórico, sino también un símbolo del poder y la eternidad. En películas como Parque Jurásico, los dinosaurios se presentan como metáforas de las multinacionales y la economía global, simbolizando un sistema de poder sin fronteras, lo que los vincula con el temor a una alteridad ecológica. Además, las teorías neurológicas y genéticas han vinculado el miedo a los reptiles con la percepción humana de lo primitivo, reflejando temores ancestrales. Teorías sobre dinosaurios inteligentes. Algunas teorías especulan sobre la posibilidad de que los dinosaurios fueran inteligentes y, al colapsar como especies, pudieran haber provocado su propia destrucción tecnológica. Esta visión desafía la supremacía humana y presenta a los dinosaurios como una especie que, en un universo paralelo, podría haber sido la dominante. El miedo a los robots. El robot se inserta en la mitología moderna como un ser que, aunque creado por el ser humano, puede volverse en su contra. Las narrativas de ciencia ficción, como Blade Runner o El Exterminador, exploran la idea de robots que buscan la libertad, desafiando la estructura social humana. Esta utopía robótica, que imagina un mundo donde las máquinas suplantan el trabajo humano, plantea una contradicción fundamental sobre lo que significa ser humano. La mitificación del robot, a través de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, se establece una distinción entre robots y humanos, pero también se plantea la paradoja: si los robots son tan inteligentes como los humanos, ¿no deberían regirse por las mismas normas? Las obras de Asimov presentan una utopía tecnológica donde la sociedad humana está gobernada por robots que siguen reglas para no dañar a los humanos, pero también exploran la rebelión de estos seres y su búsqueda de humanidad. Monstruos tecnológicos y bioartificiales. A lo largo de los años, otros seres bioartificiales, como cyborgs, bioroides, clones y simbióticos, han emergido como monstruos en la cultura popular. Aunque estos seres tienen una base tecnológica, sus interacciones con los humanos generan miedo y rechazo.
Películas como Blade Runner y otros mitos sobre seres artificiales exploran la lucha por la humanidad y el deseo de los monstruos de ser reconocidos como iguales. El miedo a la alteridad y la rebelión, estos seres, aunque artificiales, muestran un deseo profundo de alteridad y autonomía. Sin embargo, la cultura popular los presenta frecuentemente como monstruos que, al desafiar la humanidad, terminan siendo destruidos o exterminados, reflejando el temor a lo desconocido y a lo que podría desestabilizar el orden social y humano. El chupacabras y los tecnomitos, en la cultura contemporánea, los monstruos se han reinventado en términos de mitos tecnológicos, como el chupacabras o los fenómenos presentados en series como Expedientes X. Estos tecnomitos reflejan la interacción entre las nuevas tecnologías, los miedos psicológicos de la población y la forma en que los medios de comunicación popularizan el terror y la alteridad. El mito del chupacabras, nacido a mediados de la década de los 90, sigue siendo uno de los ejemplos más notables de cómo los relatos de lo monstruoso pueden nacer, expandirse y transformarse en fenómenos de masas en un corto periodo de tiempo. Este fenómeno no solo se limitó a un mito local, sino que rápidamente se propagó por toda América Latina, alcanzando un gran impacto en la cultura popular. Su propagación fue alimentada por los medios de comunicación, que actuaron como vehículos de amplificación, y también por las características propias del mito, que jugaba con el miedo a lo desconocido, lo incontrolable y lo sobrenatural. El nacimiento y expansión del mito. El mito del chupacabras comenzó en Puerto Rico en marzo de 1995 con una serie de reportes sobre animales de granja que aparecían desangrados. Las víctimas eran principalmente cabras, pollos y conejos, cuyos cadáveres presentaban un pequeño orificio en el cuello, especialmente en la garganta. Este patrón de ataque causó gran alarma, ya que no correspondía a las formas de predación de animales comunes, como los perros o los felinos. Este tipo de ataque, diferente a lo habitual, estimuló la imaginación popular, dando pie a una serie de especulaciones sobre la naturaleza de quién o qué estaba detrás de esos asesinatos de animales. Una de las características más interesantes de este mito es que el chupacabras no se limitó a una geografía específica, sino que rápidamente se expandió a otros países, como México, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, e incluso el Amazonas. Su difusión en los medios masivos, como el programa de televisión Primer Impacto, jugó un papel esencial en la expansión de la leyenda, creando un ciclo de retroalimentación en el que los relatos de avistamiento se volvían cada vez más frecuentes y detallados. Las imágenes del chupacabras. Una de las características que definieron el mito del chupacabras fue su imprecisión en cuanto a su forma. A pesar de las numerosas descripciones de testigos, la figura del monstruo nunca estuvo claramente definida. Los informes lo describieron como una criatura parecida a un canguro, con ojos rojos, colmillos afilados y un cuerpo extraño, a menudo sugerido como mutante o extraterrestre. Sin embargo, la falta de evidencia concreta de la existencia del chupacabras permitió que el mito evolucionara y se adaptara a los miedos y preocupaciones del momento, y no se centrara tanto en su descripción física. De hecho, los medios jugaron un papel crucial al reforzar la imagen del chupacabras como una entidad etérea y subrepticia, con avistamientos poco claros y la sensación de que el monstruo estaba allí, pero nunca totalmente visible o capturable. Este aspecto de invisibilidad o de ausencia de pruebas físicas es lo que en parte lo hace tan fascinante. Mientras que la ciencia no podía verificar su existencia, el mito prosperaba, alimentado por la incertidumbre y la ambigüedad. La naturaleza ambigua del chupacabras. El chupacabras, como fenómeno cultural, puede entenderse como una manifestación del miedo a lo desconocido y a lo irracional. Si bien algunos lo consideraban un vampiro, otros lo identificaban con una especie de extraterrestre o mutante, mientras que otros lo vinculaban con experimentos científicos fallidos o criaturas sobrenaturales. Esta falta de consenso sobre su origen y naturaleza contribuyó a que el mito se adaptara a una amplia gama de interpretaciones, desde lo paranormal hasta lo científico.
El chupacabras representa, en cierto modo, el auge de una nueva era de mitos, la era de la información electrónica, en la que la línea entre lo real y lo ficticio se difumina. Como señala González 2004, este fenómeno refleja una urgencia de lo sobrenatural, la necesidad de explicar lo inexplicable a través de imágenes y narrativas que desafían la lógica y la ciencia. Este monstruo es la representación de la ambigüedad, de un ente difícil de clasificar, difícil de comprender, pero que genera un profundo temor precisamente porque está fuera de los límites de lo conocido. El mito del chupacabras y sus acciones deletéreas. El mito del chupacabras no solo se construyó a través de la figura de un ser monstruoso, sino que se cimentó en las acciones deletéreas que éste realizaba sobre las víctimas. Estas acciones deletéreas pueden verse como los impactos que el monstruo tiene sobre la mismidad del sujeto, es decir, sobre su identidad, su integridad física y psicológica, y su relación con el mundo que lo rodea. A continuación, se analizan algunos de los tipos de acción que el mito del chupacabras imputa a este monstruo. Destructiva, el chupacabras destruye a las víctimas, animales o humanos, ya sea en un acto de pura violencia para imponer su poder o existencia. Este acto de destrucción podría interpretarse como una manifestación del caos que el chupacabras trae consigo. Privativa, el chupacabras roba algo esencial de la víctima, dejándola incompleta. En el caso de los animales, esto sería la sangre, el fluido vital. En un plano simbólico, esto podría interpretarse como la apropiación de algo más profundo, como el alma o la vitalidad de los seres humanos. Parásita, como un parásito, el chupacabras depende de la sangre o de la esencia vital de sus víctimas para sustentar su existencia. Esta acción refleja la idea de que el monstruo se alimenta de lo que es ajeno, manteniéndose en las sombras mientras se nutre de lo que roba a sus víctimas. Contaminante, el chupacabras puede contaminar al sujeto, tanto física como espiritualmente. Esta contaminación podría entenderse como una alienación, un distanciamiento de la humanidad o de la normalidad, transformando lo cotidiano en algo terrorífico. Conspirativa, como en muchas narrativas de monstruos, el chupacabras puede ser visto como una figura conspiradora que desestabiliza el orden de la sociedad, fomentando el miedo y la desconfianza entre los individuos. Desviativa, el chupacabras también puede desviar a las personas hacia caminos peligrosos o incorrectos, alterando su juicio y llevándolos a la paranoia o al delirio, como si estuvieran siendo manipulados por el mismo monstruo. Disociativa, este monstruo tiene el poder de separar al sujeto de su comunidad, de sus seres queridos o de su entorno familiar, generando un sentimiento de desolación. Transformativa, en su forma más radical, el chupacabras puede convertir a la víctima en un monstruo igual que él, difuminando las fronteras entre lo humano y lo monstruoso. Esto implica una pérdida de identidad, una transmutación del ser y un alejamiento definitivo de la normalidad. Conclusión. El mito del chupacabras se presenta como un reflejo de los miedos y la ansiedad colectiva de una sociedad que vive inmersa en un contexto de globalización, medios masivos y nuevas formas de comunicación. La figura del chupacabras es el símbolo de un mal inexplicable, que puede adoptar múltiples formas y manifestarse en diferentes lugares, pero que siempre tiene en común su capacidad de generar terror a través de lo que no podemos ver o entender por completo. A través de su ambigüedad y sus acciones deletéreas, este mito pone en evidencia la profunda necesidad humana de enfrentar y tratar de comprender lo que escapa a nuestro control, lo que está más allá de nuestra comprensión racional. El texto aborda el concepto de monstruosidad y su creación en diversas épocas y contextos históricos, vinculándola a procesos sociales, políticos y culturales de exclusión, destrucción y control. La monstruosidad, en este sentido, no se refiere únicamente a lo que es físicamente extraño o aberrante, sino a un fenómeno cultural e ideológico, usado para deshumanizar a ciertos grupos y justificar su exterminio. Resumen ampliado. La creación incesante del mal es vista a través de la creación y asignación de monstruos que representan lo que es considerado diferente y, por lo tanto, destructivo.
La monstruosidad tiene una función social y política en la que se proyectan las propias tendencias destructivas, miedos e intolerancia sobre el otro, lo cual justifica la exclusión y violencia hacia estos grupos. Esta creación de monstruos es un proceso ideológico dentro del imaginario social que se emplea para afirmar la identidad y excluir a los demás como ajenos, indeseables o peligrosos. El concepto de monstruo en la historia moderna no solo se refiere a seres ficticios, sino a personas reales que, por diversas razones, como su raza, religión, locura o comportamiento, son etiquetadas como monstruos y, en consecuencia, son sometidas a persecución, control y exterminio. Este proceso comenzó con la persecución de las brujas en la Edad Media y se extendió al tratamiento de los indígenas en América, a quienes se les negaba la humanidad a través de su monstruificación, justificando así su exterminio y esclavización. A medida que las sociedades modernas avanzaron, las tecnologías y las ciencias, como la psiquiatría y la criminología, facilitaron la creación de nuevos perfiles de monstruos. A finales del siglo XVIII y en adelante, se identificaron como monstruos a los monstruos humanos, criminales, enfermos mentales y desviados. La psiquiatría y la criminología fueron fundamentales en la definición de los monstruos sociales, catalogando a personas como peligrosas para el orden social debido a características biológicas, psicológicas o morales. Foucault analiza cómo estas categorías de monstruos se construyeron socialmente, relacionando la locura y el crimen con la violación de la ley natural y social. Los monstruos son aquellos que no se ajustan a la normalidad y, por lo tanto, se les castiga y se les excluye del círculo de lo aceptable. Este tipo de monstruificación se aplica tanto a individuos como a grupos. Los judíos, comunistas, homosexuales y otros disidentes fueron considerados monstruos en diversas épocas y lugares, desde la Inquisición hasta el nazismo, y en regímenes políticos del siglo XX, como la Unión Soviética o los gobiernos latinoamericanos de seguridad nacional. La teratogénesis política, a medida que la sociedad se moderniza, se convierte en una herramienta eficiente para el control social. La monstruosidad es cada vez más vista como un trastorno que debe ser eliminado. Esto culmina en el exterminio de grupos enteros bajo la premisa de que su deformidad interna los convierte en irreparables para la sociedad. Un ejemplo histórico claro de esta monstruificación llevada al extremo es el Holocausto, donde los nazis monstruificaron al pueblo judío como raza degenerada, justificando su genocidio bajo el mito de que su existencia representaba una amenaza para la pureza y el orden social. Reflexión crítica. Este fenómeno de creación de monstruos, que se repite a lo largo de la historia, revela cómo las estructuras de poder utilizan el miedo y la creación de enemigos comunes para consolidar su dominio. Ya sea en la religión, la política o la ciencia, la monstruosidad ha sido una herramienta eficaz para deshumanizar a aquellos que se perciben como amenazas, y sus consecuencias son devastadoras, como se observa en la historia de persecuciones y genocidios. Este texto aborda la construcción y manipulación de monstruos históricos a lo largo de la historia, utilizando diversas figuras políticas y sociales para ejemplificar cómo las ideologías crean y proyectan la monstruosidad para justificar persecuciones, exterminios y represiones. A continuación, un resumen con palabras clave extraídas del contenido. Persecuciones y monstruosidad en la historia. Pedro el Grande y sus persecuciones, en el plano del pensamiento, se menciona cómo los ataques de Nietzsche se intersectan con las persecuciones en Rusia bajo Pedro el Grande, dando inicio a un fenómeno histórico de construcción de monstruos políticos. Nazismo y la monstruosidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis definieron como monstruos infrahumanos a socialistas, judíos, eslavos y polacos, con un discurso de responsabilidad mítica que vinculaba la culpa a toda Europa Oriental, especialmente a los rusos y los polacos, justificando así masacres y exterminios. Exterminio sistemático. El texto resalta que pocas veces en la historia occidental hubo un exterminio tan sistemático como el nazi, que superó incluso al exterminio de los indígenas en América.
Se mencionan los planes de exterminio de los nazis como un proceso técnico, comparado con el exterminio indígena, que fue una consecuencia indirecta de fines económicos. Holocausto y tecnología social de la muerte. El genocidio judío fue un genocidio técnico que introdujo una tecnología social de la muerte, que más tarde influiría en el trato hacia los palestinos y otros pueblos en el contexto de Israel. Monstruosidad comunista. El comunista fue estigmatizado como monstruo en el pensamiento occidental, vinculado a una visión negativa del socialismo, del comunismo y de la URSS. Este mito fue utilizado para justificar la persecución de personas con ideologías revolucionarias o críticas al capitalismo. Persecución en Estados Unidos. Cargismo durante la Guerra Fría. En Estados Unidos, el comunista fue perseguido como una figura monstruosa, lo que permitió la represión interna y el apoyo a dictaduras militares en otros países. Creación de nuevos monstruos. El disidente como monstruo. En los sistemas socialistas, los disidentes, aquellos que se oponían al régimen, fueron también estigmatizados como monstruos. Este disidente era visto como una enfermedad burguesa, y se crearon mecanismos represivos como la tortura y el lavado de cerebro para erradicarlo. Ejemplos de esta persecución son citados a través de escritores como Solzhenitsyn y Reinaldo Arenas. La creación del terrorista. La figura del terrorista es presentada como el nuevo monstruo en la era contemporánea. El terrorista es conceptualizado como alguien que utiliza el terror y la violencia para lograr fines políticos. Con los atentados del 11 de septiembre de 2001, la figura del terrorista se asocia a la cultura árabe y musulmana, justificación para las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak. El terrorista como enemigo de la libertad. Los Estados Unidos presentaron la lucha contra el terrorismo como una guerra moral y una defensa de la libertad, usando la monstruosidad del enemigo para justificar sus políticas militares y de exterminio. El concepto de terrorista se amplió para incluir no solo individuos, sino también pueblos y naciones enteras. Teoría de la monstruosidad y la inversión ideológica. La inversión luciférica. El análisis de Franz Lambert propone que la monstruosidad en Occidente es producto de una inversión luciférica, donde figuras que originalmente representaban la luz o la libertad, como Lucifer, se convierten en monstruos, mientras que las instituciones que reprimen la vida se legitiman como fuerzas de ley y justicia. Monstruos exculpatorios. Algunos monstruos son creados para exculpar a las instituciones y sistemas que generan las víctimas. Se mencionan ejemplos como la figura de Nerón en la historiografía cristiana, donde se construye la imagen de un monstruo para consolidar el cristianismo institucional y justificar sus propias persecuciones. Hitler y el nazismo. El texto señala cómo la figura de Hitler fue construida como un monstruo, responsabilizándolo de todos los crímenes del Tercer Reich, sin considerar las estructuras sociopolíticas que facilitaron el ascenso del nazismo y el desarrollo del capitalismo moderno. Conclusiones. La creación de monstruos históricos tiene un papel crucial en la construcción de mitos ideológicos que permiten justificar la violencia, la represión y el exterminio de aquellos considerados enemigos. La monstruosidad es proyectada sobre aquellos que desafían el orden establecido, y este proceso de estigmatización es central tanto en sistemas capitalistas como socialistas. El texto subraya la importancia de reconocer la producción de víctimas detrás de la creación de monstruos, ya que la negación de la alteridad, de lo diferente, es un elemento fundamental en la justificación de la violencia. La lucha contra el monstruo se convierte en una excusa para la opresión y el exterminio, y esta dinámica se repite a lo largo de la historia, con nuevas figuras y enemigos creados por las ideologías dominantes. En resumen, el texto reflexiona sobre cómo las ideologías y los poderes políticos construyen la figura del monstruo para justificar la violencia y las persecuciones, tanto en el contexto histórico de las guerras y dictaduras como en el marco de las ideologías políticas contemporáneas. Resumen con palabras clave. Este texto aborda la monstruosidad singular en el contexto histórico y cultural, ejemplificado por el caso del caníbal de Rotemburgo, Armen Meuwis, y el homicidio de Bernd Jürgen Brandes.
Se reflexiona sobre cómo ciertas actuaciones se convierten en monstruos debido a su singularidad y excentricidad, desvinculándolas del marco histórico y esculpando las estructuras como el imperialismo y el capitalismo de ser causantes de estos eventos. El concepto de monstrificación exculpatoria implica ver estas acciones como excepcionales, fuera del marco causal histórico. En el caso de Meiwes, se examina cómo los medios de comunicación lo construyen como un monstruo mediático debido a su conducta caníbal. El acto de canibalismo es interpretado como un suicidio ritual y una relación libidinal con elementos de violencia, sexualidad y religión. La prensa destaca la singularidad del caso, la conciencia y falta de arrepentimiento de Meiwes y su autojustificación, lo que refuerza su estatus como un monstruo. El juicio de Meiwes enfrenta la dificultad de procesar su acción debido a la falta de figuras penales adecuadas y la complejidad ética de la situación. La ausencia de arrepentimiento se convierte en un factor que intensifica su monstruosidad en los ojos de la sociedad y los medios, mientras que la justificación del acto como un derecho a la muerte se convierte en un aspecto central del debate sobre la alteridad y los límites del comportamiento humano. El texto aborda el concepto del monstruo y su relación con la alteridad en diferentes contextos culturales, históricos y mitológicos. A través del análisis de las estructuras míticas y la modernidad, se exploran las funciones simbólicas y éticas del monstruo, así como su papel en la construcción de identidades y en la creación de la diferencia. Resumen amplio. El monstruo en los mitos clásicos. Los monstruos en las culturas míticas clásicas se presentan como elementos dentro de una ecología simbólica que busca restaurar el orden. En estos mitos, no existen identidades puras, sino ciclos de repetición y retorno a la armonía. A menudo, los monstruos cumplen una función ética, como restauradores del orden en culturas no occidentales. Esta visión positiva y renovadora también está presente en otras tradiciones culturales, incluido el mundo occidental. El monstruo en la modernidad. En la modernidad, los monstruos toman nuevas formas, adaptándose a los miedos contemporáneos. Se heredan figuras míticas como las brujas, vampiros y espectros, pero también surgen nuevos monstruos que reflejan las ansiedades de la ciencia y la tecnología, como Frankenstein, los clones y los asesinos en serie. La biología, la psicología y otras ciencias contribuyen a construir una taxonomía de la anormalidad. Además, los medios de comunicación crean monstruos mediáticos, como el chupacabras, alimentando miedos colectivos. El monstruo y la alteridad. El monstruo, como figura mítica, establece una frontera entre lo propio y lo otro. En la tradición occidental, el monstruo simboliza la transgresión de las normas y la desviación del orden natural. En el ciclo heroico, el monstruo es derrotado por el héroe, representando el triunfo del bien sobre el mal. Sin embargo, el monstruo también refleja la diversidad y la diferencia, pues, aunque se le rechaza, también se le reconoce como parte de la alteridad. El monstruo como reflejo de la identidad. El monstruo es considerado el doble de nosotros mismos, el otro no reconocido. Funciona como un espejo de nuestras ansiedades, deseos reprimidos y miedos. Este otro no solo es rechazado, sino que también revela la fragilidad de nuestras identidades. El monstruo se convierte en una figura arquetípica que establece límites simbólicos, diferenciando lo aceptado de lo excluido, pero también mostrando la inevitabilidad de la diferencia. El papel de la mirada. La mirada juega un papel crucial en la construcción del monstruo. Lo monstruoso se percibe como algo antiestético, feo e indeseable. La luz, en esta visión, actúa como un medio de control que ilumina lo que se considera normal, mientras que lo monstruoso se mantiene en las sombras, fuera del alcance de la mirada pura. La mirada social, como control normativo, excluye lo monstruoso, relegándolo a lo marginal y lo desconocido. Sin embargo, la presencia del monstruo sigue siendo intuada y su invisibilidad aumenta su poder simbólico. El monstruo y la construcción de la sociedad. El monstruo es una figura esencial en la organización simbólica de la sociedad.
En ciertos mitos y narrativas, como la historia de Homelas, el monstruo se convierte en un chivo expiatorio, sobre el cual recae la culpa de toda una sociedad. El monstruo es necesario para mantener el equilibrio social, pues su destrucción o rechazo permite la purificación y la consolidación de un orden social idealizado. Esta necesidad de un otro sobre el cual proyectar miedos y culpas es central en los procesos de control social. El monstruo como fenómeno de superficie. El monstruo, en ciertas representaciones artísticas y literarias, se presenta como una mutación del cuerpo, un ser deforme o desintegrado que refleja las ansiedades sobre la identidad y el control. En la obra de artistas como David Cronenberg, la monstruosidad aparece como una perversidad de la carne, simbolizando la alteridad interna y la lucha con la condición humana. En resumen, el monstruo no solo es un ser físico o mítico, sino una poderosa metáfora de la alteridad y el miedo a lo desconocido. A través de su rechazo y marginación, se construyen identidades y se defienden las normas sociales, pero también se pone de manifiesto la fragilidad de esas construcciones y la inevitabilidad de la diferencia. El monstruo, como espejo de la humanidad, refleja las tensiones internas de las sociedades y de los individuos frente a lo otro, lo desconocido y lo marginado. Resumen amplio. El texto reflexiona sobre la figura del caníbal y el monstruo desde un enfoque filosófico y simbólico, abordando sus implicaciones en la cultura, la humanidad y las relaciones sociales. La carne humana, como el alimento simbólico del monstruo, representa la destrucción del ser y la negación de la humanidad. Se explora cómo el canibalismo y los monstruos, a través de su conexión con la carne, reflejan el conflicto entre la mismidad, la identidad del sujeto, y la otredad, lo diferente, lo otro. El caníbal y los monstruos. El caníbal es presentado como una figura que devora lo que lo creó, similar a Cronos, quien se comía a sus propios hijos, estableciendo un paralelismo entre el monstruo y el canibalismo. Ambos son expresiones de poder y destrucción, en los que la carne humana representa tanto el principio de la vida como su fin. Los monstruos, vampiros, zombis, hombres lobo, etc., son descritos como seres que no tienen vida, pero que se alimentan de la carne para existir. Su inmortalidad y su falta de humanidad los condenan a una eternidad de ausencia, en un ciclo destructivo que reafirma su no afirmación. Canibalismo en la realidad y la ficción. El caso de Meiwes, el caníbal alemán, es utilizado como ejemplo de cómo el canibalismo, cuando se lleva a cabo en la realidad, es una alteridad absoluta, una transgresión que desafía las normas sociales. Este acto, al transformar a la víctima en un objeto de consumo, despoja a la muerte de su humanidad y la convierte en un vacío abstracto. La función simbólica de los monstruos. Se argumenta que los monstruos cumplen una función simbólica al destruir la carne y el ser, lo que puede entenderse como un ataque a la identidad humana misma. El monstruo devora lo que es otro para reafirmar su propia mismidad. La noción de canibalismo simbólico se expande a las relaciones sociales, donde el sujeto, al negar al otro, niega también lo que lo constituye como ser. De este modo, los monstruos representan una forma de autonegación del sujeto moderno, que se destruye al rechazar lo diferente. Una nueva epistemología y estética de la monstruosidad. El texto propone la necesidad de una nueva epistemología que reconozca y valore las diferencias, que acepte a los monstruos como una dimensión legítima de la realidad intramundana. La monstruosidad debe ser desdemonizada, liberando a los monstruos de su papel destructivo y convirtiéndolos en agentes de la renovación social. Esta aceptación de la monstruosidad, más allá del miedo, permitiría superar las dicotomías tradicionales, como la lucha entre el bien y el mal, o el amo y el esclavo, y avanzar hacia una sociedad de la tolerancia y la aceptación de la diferencia. El monstruo como un espejo de la humanidad. Se argumenta que el monstruo no es solo una figura externa, sino que también forma parte de la condición humana. La monstruosidad es el reverso de los códigos sociales, morales y religiosos que determinan lo que es normal.
Al reconocer y abrazar lo monstruoso, se puede superar la lógica excluyente de las sociedades modernas que producen víctimas y victimarios. La necesidad de liberación del monstruo. El texto aboga por una teratología positiva que redefina la normalidad no como el opuesto de lo monstruoso, sino como una apertura hacia la diversidad. Liberar a los monstruos de su rol tradicional como figuras de miedo y represión permitiría transformar la sociedad en una en la que la mismidad y la otredad se reconozcan mutuamente. Esta liberación implica un reconocimiento de que todos somos monstruos en alguna medida, y que la diversidad de lo humano debe ser aceptada sin temor a la diferencia. La superación del miedo a la monstruosidad. Finalmente, el texto concluye con una crítica a la sociedad moderna que mantiene la dualidad entre el sujeto y el monstruo, el héroe y el villano, como una forma de control social. Al reconocer que todos somos monstruos en cierta forma, se puede acabar con la división entre víctimas y victimarios y construir una sociedad más inclusiva y tolerante. Palabras clave. Aquelarre, reunión de brujas o personas que practican la brujería, especialmente en la tradición de la Edad Media y la Edad Moderna. Se asocia a rituales satánicos o mágicos. Alteridad, concepto filosófico que se refiere a la condición de lo otro, es decir, la diferencia y distinción respecto a uno mismo o a un grupo. Está relacionado con la idea de lo que no es uno, lo que está fuera de uno. Alteridad tecnológica, concepto relacionado con la idea de alteridad, pero centrado en la tecnología y las máquinas. Se refiere a la relación entre los seres humanos y las máquinas, y cómo estas alteridades tecnológicas pueden redefinir la identidad humana. Antropoides, término que hace referencia a los primates que son más semejantes al ser humano, como los simios, gorilas, chimpancés y orangutanes. Asesino racional, un tipo de personaje o figura en la literatura o psicología, que comete asesinatos de manera fría y calculada, sin la impulsividad emocional que caracteriza a otros tipos de asesinos. Su racionalidad implica un enfoque lógico o metódico. Bestiarismo, comportamiento o actitud que refleja la brutalidad o violencia irracional, asociado con la naturaleza más salvaje o animal del ser humano. Bestiarios, colección de historias o descripciones de animales, reales o mitológicos, a menudo con un propósito moral o alegórico. En la Edad Media, los bestiarios se usaban como herramientas educativas y espirituales. Catástrofe y transgresión. La catástrofe se refiere a un evento trágico o de gran desastre, mientras que la transgresión es el acto de violar normas, leyes o convenciones. En muchas obras literarias, la catástrofe es el resultado de la transgresión de normas morales o sociales. Cultura popular vs élite, debate o contraste entre las producciones culturales accesibles a las masas, cultura popular, y aquellas destinadas a un público selecto o académico, cultura de élite. La cultura popular se asocia con la democratización de la cultura, mientras que la cultura de élite se ve como más refinada o académica. Control social y moral, estrategias y mecanismos utilizados por las instituciones o el Estado para regular el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Está vinculado a las normas morales y sociales que definen lo que es aceptable o inaceptable. Crisis de la identidad, momento de conflicto o incertidumbre respecto al sentido de uno mismo, que puede ser desencadenado por cambios importantes en la vida, como la adultez, una crisis existencial o un trastorno psicológico. Deshumanización y genocidio. La deshumanización es el proceso por el cual un grupo o individuo es visto como menos que humano, lo que facilita la violencia o discriminación hacia ellos. El genocidio es el intento sistemático de exterminar a un grupo étnico, religioso o cultural, y a menudo está precedido por la deshumanización. Diferencia y alteridad. La diferencia se refiere a la distinción entre cosas, personas o ideas.
La alteridad es la condición de ser otro, lo que está estrechamente relacionado con la noción de lo diferente, lo extraño, lo que no es parte de lo familiar. Dualismo, filosofía o doctrina que sostiene la existencia de dos principios opuestos y complementarios. En la historia de la filosofía, se ha aplicado a teorías que separan lo físico y lo espiritual, como en el caso de Descartes, quien diferenciaba el cuerpo, res extensa, y la mente, res cogitans. Dualidad, la coexistencia de dos principios o elementos opuestos o complementarios. Se refiere a la distinción entre conceptos como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo humano y lo inhumano, entre otros. Dualidad mítica, se refiere a la representación de opuestos dentro de los mitos y las leyendas, como la lucha entre dioses y demonios, la vida y la muerte, o el orden y el caos. Dinosaurio como símbolo cultural. Los dinosaurios, aunque extintos, han sido utilizados en la cultura popular como símbolos de poder, extinción o evolución. También representan el misterio y la fascinación por lo desconocido. Ecología mítica, relación entre los seres humanos y la naturaleza vista a través de la mitología. En muchas culturas, los elementos naturales como los ríos, los árboles y los animales son personificados o considerados sagrados en los mitos. El Orla, obra literaria escrita por Gada Maupassant, en la que se narra la historia de un hombre que empieza a ser atormentado por una presencia invisible, lo que se interpreta como una metáfora de la locura y el desarraigo psicológico. Exclusión y dominación, conceptos relacionados con la marginación de ciertos grupos dentro de una sociedad y el ejercicio de poder por parte de grupos dominantes. La exclusión social es el proceso de aislamiento de determinados individuos, mientras que la dominación es el control o subyugación de otros. Filosofía moral, rama de la filosofía que estudia los principios y las normas éticas que guían el comportamiento humano. Examina cuestiones como lo correcto e incorrecto, la justicia, el deber y el bienestar. Foucault, filósofo y sociólogo francés, conocido por sus trabajos sobre el poder, la disciplina, la locura, la historia de las ciencias y la sexualidad. Su obra explora cómo las instituciones sociales y los sistemas de conocimiento configuran las relaciones de poder y control. Goyem, mito de creación artificial, relacionado con la ciencia y la ética, ejemplificado en Frankenstein. Se refiere a la figura de un ser creado por un ser humano, generalmente sin voluntad propia y con consecuencias destructivas. Gnosticismo, corriente filosófica y religiosa que se centraba en la posesión de un conocimiento secreto, gnosis, que permitía la salvación del alma. Se caracteriza por la creencia en una división entre el mundo material, corrupto, y el mundo espiritual, puro. Gorgonas, en la mitología griega, las gorgonas son criaturas monstruosas, generalmente representadas con cabellos de serpientes. Medusa es la más conocida de ellas. Cualquiera que mirara a una gorgona se convertía en piedra. Historia de la monstruosidad, estudio de cómo las figuras de monstruos han sido representadas en la historia humana, ya sea en el folclore, la literatura o la cultura popular. Los monstruos pueden simbolizar el miedo, lo desconocido o las transgresiones sociales. Identidad, el concepto de uno mismo, como una persona o un grupo se define a sí mismos en relación con el entorno. La identidad incluye características personales, culturales, sociales y psicológicas que constituyen la individualidad o la colectividad. Identidad y diferencia, la relación entre cómo se define uno mismo, identidad, y cómo se perciben las diferencias con otros, diferencia. Este concepto se explora en el contexto de las relaciones sociales, políticas y culturales. Intuición empática, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona sin necesidad de razonamiento explícito. Es una forma de conocimiento inmediato, afectivo y no racional. Juicio, derecho a la muerte, este concepto aborda la moralidad y las leyes alrededor del derecho a la vida y la muerte, como la pena de muerte o el derecho a decidir sobre la propia vida. Kafka,
Franz Kafka fue un escritor de origen checo conocido por sus relatos de alienación, burocracia y la lucha del individuo contra sistemas incomprensibles. Obras como La Metamorfosis exploran el absurdo de la existencia humana. Leyes de la robótica son 3 leyes hipotéticas formuladas por el escritor Isaac Asimov para regular el comportamiento de los robots en sus obras de ciencia ficción. Estas leyes buscan asegurar que los robots no dañen a los humanos. Literatura gótica, género literario que surgió a finales del siglo XVIII, caracterizado por atmósferas oscuras, castillos misteriosos, y temas de terror, locura y lo sobrenatural. Obras representativas incluyen Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. Literatura medieval, literatura producida durante la Edad Media, aproximadamente del siglo V al XV, que incluye tanto textos religiosos como seculares, como las leyendas artúricas, las crónicas y las epopeyas. Luz y sombra, metáfora común en la filosofía y las artes que simboliza las dualidades, como el bien y el mal, la claridad y la oscuridad, lo consciente y lo inconsciente. Monstruosidad, cualidad de ser monstruoso, es decir, de ser algo espantosamente diferente de lo natural o lo considerado normal.